Hermano, la iglesia, en sentido histórico, siempre ha usado documentos. Estos documentos han sido clasificados como credos, confesiones o declaraciones de fe. Y esto tiene un propósito. Y el propósito siempre es mantener la unidad de la fe. Por eso, quizás si usted se queda al servicio de las 11, cuando tengamos nuestro tiempo de la cena, nosotros recitamos todos el credo apostólico. Y lo hacemos como un símbolo de unidad, porque todos los creyentes, en todas las épocas, toda la iglesia históricamente hemos confesado y creemos esas doctrinas que están plasmadas en el credo apostólico. Ahora, usamos credos no como algo superior a la Escritura, usamos confesiones de fe no como algo superior a la Escritura. No somos católicos romanos, ¿verdad?, que dan más interés o ponen ciertas palabras, inclusive del propio Papa, por encima de la autoridad de la Escritura. No creemos eso, creemos en sola Escritura. Y estos credos, estas confesiones, declaran las doctrinas principales de las Escrituras. Y por eso nos acercamos, recibimos y confesamos también estos credos históricos, porque nos ayudan a tener una unidad en la fe con todos los santos. Así que la iglesia bíblica, la iglesia cristiana siempre se ha sometido, por decirlo de alguna manera, o ha estado involucrado con estos credos y con estas confesiones. Evidentemente, esto ha creado lo que hoy podemos llamar un cuerpo doctrinal ortodoxo. Ahora, ¿qué me refiero con esto? Dentro de la ortodoxia cristiana hay diferentes matices, ¿verdad? Y hay diferencias. Eso no significa que dentro de esas diferencias nosotros podamos vernos como enemigos o como no creyentes. ¿Por qué? Porque precisamente estos credos, estas confesiones, confiesan y plasman una doctrina bíblica. Ahora, dentro de esa doctrina bíblica hay muchas aristas que se pueden interpretar de diferentes maneras, pero no necesariamente son herejías. Ahora, ¿cuándo es que una doctrina o una enseñanza se convierte en herejía? Cuando se trata de cambiar lo que la Escritura dice. Cuando se trata de no aceptar lo que la iglesia ha creído, que es Dios, ¿verdad?, quien ha preservado su enseñanza en la iglesia, porque es por medio de su Espíritu que los predicadores predican su palabra. Entonces, traer una doctrina errada a la iglesia es negar, en primer lugar, lo que la palabra enseña. Y en segundo lugar, ir en contra de la eficacia del Espíritu Santo en medio nuestro. Ahora, no estamos exentos de errores. No estamos diciendo lo que se predica desde este púlpito es 100% verdad. Aunque quisiera afirmarlo, no puedo decirlo, ¿verdad? Aunque lo creyera, no puedo decirlo, porque realmente ninguno estamos exentos de errores. Ahora, esos errores no se constituyen en herejías. Y eso es lo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Podemos estar en desacuerdo, algún punto, algún sermón o algún punto en alguna doctrina. Lo que no podemos es negar las doctrinas fundamentales que la iglesia ha creído, porque esas doctrinas fundamentales son lo que la palabra nos enseña. Hemos hablado en otras ocasiones y hemos dicho que usted puede estar en desacuerdo, por ejemplo, si va a existir un milenio al final o si ya estamos en el milenio. Esos son diferentes puntos de vista que no nos afectan en un sentido no nos afectan. Cuando no convertimos este tipo de doctrina en una doctrina principal, fundamental, ¿verdad?, pues
son diferentes puntos de vista. Ahora, cuando traemos una doctrina de estas y la ponemos como principal, tenemos que tener en cuenta que no afecte el Evangelio. Una doctrina que afecta el Evangelio, hermano, no es una doctrina verdadera, es una herejía. Por ende, el Evangelio, como hemos dicho en otras ocasiones, es nuestro lente para mirar y observar toda la Escritura. Entonces, aquella doctrina que va en contra o niegue o transforme el Evangelio es una doctrina falsa, es una herejía. Ahora, ¿por qué hablo de esto? El texto que leímos pues parece no tener nada que ver con esto. Bueno, históricamente tenemos varios credos que nosotros creemos y nos adherimos a ellos, lo confesamos como creyente. A lo mejor quizás alguno de aquí no ha escuchado nunca ni por primera vez estos credos, pero existen y la iglesia lo ha confesado. Ahora, si usted tiene alguna duda con respecto a estos credos, porque a lo mejor usted lo identifica como católicos romanos, ¿verdad? Pues entonces, eso es otro tema y después lo podemos hablar fuera de acá. No voy a explicar eso ahora porque no es el tiempo para eso, ni es el momento preciso, pero sí quiero citar lo que dice el credo niceno. Credo niceno que fue redactado entre en el año 325 a 381. Y con respecto a Cristo, que es lo que nos preocupa en esta mañana, ¿verdad? Y es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Dice el credo niceno, que es el credo más claro y directo en declarar la divinidad de Cristo. Dice, Dios de Dios, luz de luz. Esto es en referencia a Cristo. Dios verdadero, de Dios verdadero. Engendrado, no creado, consustancial con el Padre. Eso es lo que declara este credo y nosotros lo creemos. Hay otro credo muy famoso también que es el credo de Atanasio. Y dice este credo, el Hijo de Dios, perfecto Dios y perfecto hombre, igual al Padre según la divinidad. También creemos y afirmamos lo que Atanasio escribió en este credo. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Bueno, es necesario hablar de esto porque el texto que vamos a ver en esta mañana precisamente trae un poco de confusión. Pero si usted ha seguido la serie y usted ha estado acá desde el principio que comenzamos Hebreo, nos podemos dar cuenta que ya hemos tenido suficiente evidencia, ¿verdad?, para demostrar que Cristo es Dios. Pero a este texto, el versículo 5, tiende a desviar a muchos del entendimiento con respecto a esto porque aplican una palabra que es precisamente la palabra engendrado, ¿verdad?, de una manera errónea. Y se comprende esta palabra y se aplica de una manera humana y no divina. Como que no asociamos que la palabra engendrar pueda provenir de lo divino, sino que es meramente algo natural y es algo humano. Entonces, hoy vamos a estar viendo en este sermón bajo el título La dignidad del Hijo de Dios. Ese es el título en esta mañana. Y vamos a ver 3 puntos fundamentales. En primer lugar, la naturaleza del Hijo. En segundo lugar, el Hijo es digno de adoración. Y en tercer lugar, el reinado de Dios Hijo. Esos son los 3 puntos fundamentales que vamos a estar viendo en este sermón en esta mañana. Ahora, en primer lugar, entonces, la naturaleza del Hijo. El Hijo de Dios se describe en relación con Dios mismo, en esa relación eterna. Y esa es una palabra clave para entender qué es lo que está sucediendo acá, que es eterno. Lo que es eterno, siempre ha existido y nunca va a dejar de ser. Es decir, no tiene un comienzo y no tiene un fin. Eso para nosotros es algo incomprensible. Nosotros no podemos notar o
albergar toda la magnitud de esto en nuestra mente. Por eso es que Dios también, cuando uno estudia a la persona de Dios, uno tiene que tener esto en primer lugar. Dios es incomprensible. Dios no se puede comprender. Como hemos declarado en otras ocasiones, ninguna mente puede comprender quién es Dios a no ser que sea Dios mismo. Porque si una mente creada puede, que esto es una contradicción de conceptos acá, pero si una mente creada puede comprender a Dios, se constituiría Dios. Porque Dios, es incomprensible. Ahora, eso hace que en la manera en que Dios se revela, tiene que revelarse de una manera comprensible. Y eso lo hace en términos que nosotros como mentes finitas podamos entenderlo. Ahora, no lo vamos a entender a cabalidad. Por eso la Escritura nos enseña que la vida eterna consiste en conocer a Dios por toda una eternidad. Es decir, no nos vamos a cansar de conocer a Dios. Dios es inagotable, es una fuente de conocimiento inagotable. Por ende, debemos afirmar nuevamente, Dios es incomprensible. Y la manera en que Él se ha revelado en su palabra es una manera que Él quiere que nosotros tengamos intimidad, comunión con Él de una manera comprensible. De tal manera que nosotros podemos afirmar que conocemos a Dios, pero no en una totalidad, sino que conocemos lo que Dios quiere que conozcamos de Él y es suficiente para nosotros. Por eso inventar algo acerca de Dios es herejía. Que no esté en la Escritura es herejía, porque habla acerca de un Dios que no es el Dios de la Escritura. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos acerca de Dios. En este sentido, no por temor, hermanos, sino porque debemos hablar la verdad. Dios es un Dios de verdad. Y tenemos que hablar lo que la palabra muestra acerca de Él. Entonces, en este sentido, nosotros debemos ver que la relación entre la Trinidad es una relación eterna. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo se relacionan eternamente. No hay división en ellos. Y esto para muchos es algo que es chocante, pero esta es la realidad. Dios es un acto puro. Dios es simple, y esto lo hemos dicho muchas veces. Y esta palabra simple no es de algo sencillo o fácil, sino simple en sentido de que no es compuesto. Porque para que algo sea compuesto, tiene que ser compuesto en algún punto cronológicamente, ¿verdad? No es un compuesto Dios. Dios no es compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se unieron y ahora son Dios. No, porque en ese caso sería ese momento en que se unen, entonces existe Dios desde ese momento. Entonces Dios no es eterno. Dios es simple. Dios no es un compuesto de tres personas. Dios es tres personas, que es distinto. Ahora, la eternidad es lo que define en este caso la relación que tienen esas tres personas entre sí. Siempre ha existido y siempre existirá de la misma manera, sin cambios, sin sombra de variación, y existe y existirá por siempre tal y como se nos ha revelado en las Escrituras. Ahora, del Hijo, ¿qué dice? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú? Te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí. Bueno, la respuesta inmediata es: a ninguno. ¿A qué ángel Dios le dijo esto? A ninguno. Ningún ángel puede ser llamado hijo de Dios. En la magnitud o en la connotación en que Cristo, el Hijo de Dios, es llamado hijo de Dios. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Lo hablamos la semana pasada acerca, o antes pasada, acerca de ese nombre que recibe el Hijo, por ser hijo. Entonces esto es muy importante. No hay otro. Solamente el Hijo posee esa capacidad. Y ese nombre, que es sobre todo nombre, un nombre más excelente que el nombre de cualquier ángel. Por ende, como vamos a ver en el segundo punto, ninguno de los ángeles puede ser adorado.
ni ninguna criatura, solamente Cristo. Entonces, primeramente veamos la diferencia entre lo que es crear y lo que es engendrar, ¿verdad? Porque esta palabra sigue sonando un poco fuerte. Te he engendrado hoy. Bueno, eso para nosotros quizás tenga la connotación de un punto en que sucede en la historia. Bueno, antes de esas palabras, de ese hoy que el texto se está refiriendo, pues entonces Cristo no era engendrado. Entonces ese es el momento en que Cristo ahora viene a ser hijo de Dios según la lógica humana, ¿verdad? Pero según la lógica humana bíblica, usando la Biblia, esa no es la conclusión a la que nosotros debemos llegar. Y debemos ver la diferencia entre lo que es crear y lo que es engendrar. Por ejemplo, crear, Dios creó. Es el término que nosotros debemos usar por definición exacta de lo que es la creación. Cuando nosotros usamos creación para los hombres, por ejemplo, un ingeniero creó tal obra. No, eso no es crear. Eso no es crear. ¿Por qué? Porque la creación, partiendo de Dios, es una creación de lo que no existe. Es algo nuevo, separado, fuera de lo que es quien está creando. Dios crea cosas que antes no existían. Lo creado no comparte la naturaleza de quien lo crea. Crear implica un comienzo y un punto iniciar en el tiempo. Esto es sumamente importante. Dios creó el universo, Dios creó los ángeles, Dios creó a los hombres, ¿verdad? Pero Dios no puso su naturaleza en ninguna de estas cosas, aunque hay atributos comunicables de Dios que están plasmados en todo lo que Dios crea, pero no es Dios mismo. Es decir, no es que Él comparte su propia naturaleza con lo que Él ha creado. Entonces, los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero no somos dioses. La diferencia acá. Dios crea el universo puede testificar de las obras de Dios, como dice el salmista, el firmamento anuncia las obras de tus manos. Las estrellas pueden anunciar que Dios es creador, que existe un creador. Pero esa creación no es Dios. Romanos capítulo 1 es claro, cuando hace una distinción entre la adoración a Dios y la adoración a lo creado. Los hombres, por naturaleza pecaminosa, adoramos lo que es creado, pero no al Creador. Es esa distinción. Solamente, y por decirlo ya un anuncio del segundo punto, solamente merece adoración aquel que es digno de adoración. Y nada de lo que es creado es digno de adoración. Nada, absolutamente nada. Por ende, solamente Dios es digno de adoración. Entonces, eso es lo que se refiere a la palabra crear. A la palabra engendrar. En teología, según acorde a las Escrituras, cuando estudiamos las Escrituras, esta palabra, especialmente con respecto a Cristo, no significa crear, sino comunicar la misma naturaleza. Bueno, ¿y por qué sabemos eso? Bueno, es que ya Hebreos nos lo ha dicho, ¿verdad? Él es la imagen de Dios. Él es el resplandor, el reflejo de quién es Él, de su propia naturaleza, de su propia sustancia, de su propia esencia. Es Él. Entonces, con respecto a Cristo, esta palabra engendrar no es que Él ha sido creado, existe en un punto ahora, sino que esta palabra es una comunicación de la propia esencia, no solamente de lo que Cristo ha hecho, porque muchas veces tendemos a pensar que esta palabra, y tiene una connotación, como vamos a ver ahora, en los hechos de Cristo, evidentemente, pero no por lo que hizo Cristo, sino por quién es Él mismo. El Hijo engendrado
Es de la misma naturaleza que el Padre. Entonces esto no implica creación, ni un inicio temporal de Dios. Es una relación interna, eterna y personal. ¿Cómo Cristo existe? ¿Cómo el Hijo, Dios el Hijo existe o subsiste en la Trinidad? En relación con el Padre, Él es engendrado. Nuevamente, engendrado para nosotros nos vuelve a chocar. Bueno, pero eso es en un punto. El texto me dice que hoy es día, y un día exacto en la historia, y ese es el día en que empezó a existir esto. Pero en términos eternos, esa es la relación que tienen el Padre con el Hijo. Es una relación, el Hijo es engendrado eternamente. Nuevamente, como les dije al principio, esta palabra es clave. Eternamente siempre ha existido de esa manera. Hermano, no pretenda usted comprender esto. No lo pretenda comprender. Mientras más se aferre en comprender esto, más equivocado va a estar. Simplemente debemos aceptar lo que el texto nos está diciendo y lo que la Biblia nos enseña con respecto a la relación de las tres personas o de las tres subsistencias en la Trinidad, que es como mejor se define estas personas en la Trinidad. Entonces, el Padre, de quien proceden todas las cosas, engendra a su Hijo. Nuevamente, no es, esto es complicado, pero es que tenemos que entenderlo así. No es en términos de creación, no existió en un momento. Ahora, vamos a ver por qué el texto dice hoy. Todavía no hemos llegado hoy. Pero esto es importante, entender la naturaleza de Cristo. Eso significa que Cristo mismo comparte la naturaleza y la esencia de Dios mismo. No hay nada que le falte al Hijo. Él es Dios de Dios, como dice el credo. El Padre engendra al Hijo. El Hijo es Dios porque el Padre es Dios. Ahora, el Hijo no es Padre, ni el Padre es Hijo, y esto que nos quede claro, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. No hay principio. Engendrado eternamente es la clave aquí. No hubo un momento en que el Hijo no era y ahora es. No, Él siempre ha sido Hijo. Esa es la realidad. Entonces, engendrados en Hebreos 1:5, como estamos viendo acá, no significa creado en ningún momento. Ahora, este texto es uno de los 7 textos del Antiguo Testamento que se usan para mostrarnos a Cristo en su exaltación, por encima de los ángeles. Y precisamente en el versículo 5 se usan 2. El primero, Hijo mío eres tú, te he engendrado hoy, refiere al Salmo 2, versículo 7. Y yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Se refiere a 2 Samuel 7:14, en referencia a la promesa del reinado o establecimiento del reinado en la casa de David, que tiene cumplimiento en Cristo. También el Salmo 2, versículo 7 es un cumplimiento mesiánico, es un salmo mesiánico, muchas veces lo conocemos. Y esto tiene un cumplimiento, evidentemente, como el autor de los Hebreos nos lo está diciendo, en Cristo, ¿verdad? Ahora, estos pasajes se usan para mostrar el estatus de Cristo y la entronización del Hijo, no su origen. No su naturaleza, no está hablando de su propia naturaleza, cuándo es que empezó a existir o cuándo no existía. No, esto significa su entronización. El contexto de Hebreos entero tiene Hebreos 1, tiene como función o propósito exaltar a Cristo, ponerlo por encima de todos los ángeles. No en igualdad a ningún ser que ha sido creado, sino que Él es superior, no solamente en hechos, sino por lo que Él ha hecho, que la obra de Cristo es superior a cualquiera, sino porque Él es quien es. En otras palabras, nada de lo que Cristo ha hecho lo puede haber hecho si no es quien es. Por eso no debemos confundir esto. Ahora, engendrado se refiere
a la entronización mesiánica. Por eso es que el texto dice hoy. ¿Cuándo es ese hoy? Bueno, Pablo, ¿verdad? O el autor de Hechos, que es Lucas, recoge unas palabras del apóstol Pablo ahí en Hechos 13:33. Estas palabras son bien interesantes porque nos ayuda a comprender este texto. ¿Qué dice este texto? Dice, Dios la ha cumplido, es decir, la promesa, a nuestros hijos al resucitar ¿a quién? A Jesús. Fíjate lo que está diciendo el texto. Esta palabra se ha cumplido, esa promesa se ha cumplido cuando Cristo fue resucitado. Y sigue diciendo el texto, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, acorde a lo que Lucas está recogiendo acá, engendrado hoy se refiere al día de la resurrección de Cristo. Ese es el día. Eso es un misterio para nosotros. Nosotros muchas veces vamos predeterminados a las Escrituras con ciertos conceptos, ¿verdad? Las Escrituras es amplia, hermanos. Las Escrituras nos enseñan el concepto de las propias palabras en sus propios contextos. Y esto es importante, porque muchas veces tomamos un texto, simplemente lo soltamos y creamos una opinión y después se convierte en una doctrina y cuando viene a ver estamos enseñando cosas que no están en las Escrituras. En relación a cómo Pablo usa este texto, es en relación al cumplimiento de esa promesa de resucitar a Cristo como esa aceptación por el pago de los pecadores. De hecho, no es un texto al azar. Cuando Hebreos cita este texto, no lo hace porque fue lo primero que vino en mente, sino porque ha sido planificado de esa manera. Si usted ve la perfección de este primer capítulo de Hebreos en cuanto a sus puntos para desarrollar la verdad de Cristo es magistral. Y nosotros leemos un poquito antes, que se nos dice en el versículo 3, dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por el poder de la palabra de su poder, perdón. Después de llevar a cabo, escuche bien, la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Cuándo ocurrió esto? Después que fue resucitado. Entonces lo que Hebreos está haciendo es confirmar esto usando el mismo concepto que el apóstol Pablo está citando, que Lucas registra y que es la realidad. Ese es el cumplimiento acá. Entonces, eso es algo que nosotros debemos notar. Ese hoy implica, o muchos otros teólogos también, que no se aferran simplemente a ese hecho en particular, sino que recoge todo desde la encarnación hasta la ascensión de Cristo sentado a la diestra del Padre. Es ese título que Él recibe. Recordemos, hermanos, que el autor de Hebreos usa esa dinámica. Atribuye a Cristo lo que Él ya posee. ¿Pero por qué? Porque una cosa es lo que Él posee en su propia naturaleza. Él es Dios. Él es creador de todas las cosas. Y como hemos dicho, el que crea es el dueño de todas las cosas. Él está al control de todas las cosas. Pero en su encarnación, Él recibe las naciones por herencia. Pero si ya son de Él en su divinidad. Pero ahora en su encarnación como representación de todo del hombre en este sentido, no de todo el hombre, sino del hombre en sentido genérico, ¿verdad? Él gana toda potestad en los cielos y en la tierra. Ahora todo es de Él. Ahora Él gobierna sobre todas las cosas. Él lo ganó en su humanidad. ¿Verdad? Entonces esta palabra se refiere precisamente, esa palabra engendrar se refiere no solamente a lo que Él ha hecho, sino también a quién es Él. Usando el mismo recurso que está usando el autor de los Hebreos acá. Él no ha cambiado, Él sigue usando lo mismo. Sigue atribuyendo a Cristo lo que Él ya posee. No sé si hasta aquí usted me entiende. Yo me he hecho, como dicen los hermanos mexicanos, bolas. No sé. Espero que usted esté entendiendo. Yo sé que esto es un poco complicado a veces de digerir.
Pero es necesario, hermanos. Es necesario. Vamos a ver al final por qué. Hay alguien que hable con el tiempo para ver si se puede parar un poquito para ver si me da tiempo de terminar el sermón. Pero hermanos, esto es muy importante. Es muy importante. Uno de los lemas que nosotros tenemos aquí es conocer a Cristo y darlo a conocer. Si no conocemos bien a Cristo, es imposible darlo a conocer bien. Entonces, lo que estamos hablando, aunque sea un poco misterioso para nosotros, yo no pretendo decirles a ustedes que esa palabra la podemos comprender a toda su totalidad. No, Dios es incomprensible. Pero hay cosas que sí podemos comprender. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, ese hoy tiene esa connotación para entender que significa o se refiere a las obras de Cristo, pero no solamente a las obras de Cristo, porque Él no es digno de recibir lo que Dios le ha dado simplemente por lo que Él hizo. No. Él es digno de recibir lo que Dios le dio por quien es Él. Y Él es hijo de Dios. Y Él es engendrado en el seno del Padre eternamente. Aunque nosotros no podamos comprender eso, pero esa es la realidad. Entonces no significa en ningún momento esta palabra que Cristo ha sido creado o que llegó a la existencia. Entonces, aplicado, engendrado. Nosotros podemos hablar de engendrado en términos humanos, ¿verdad? Un hijo. Cuando hablamos de matrimonio que da un hijo, bueno, fulano engendró en términos de genealogía. Y no es errado. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos hablando de una reproducción de la propia naturaleza. No somos nosotros mismos, pero lo que se reproduce a partir de una pareja, valga la aclaración, de un hombre y una mujer, ¿verdad? Es otro ser humano. Es su propia naturaleza. Eso de Adán se dice cuando se habla acerca de Set, que Adán engendró a uno conforme a su propia naturaleza, a su propia semejanza. Entonces ese es el concepto aquí usándolo en términos humanos, engendrar para los hombres. Por eso que muchas veces nosotros nos confundimos un poco porque tratamos de utilizar el mismo concepto para Dios, pero no es de esa manera como funciona. Ahora, el hoy, nuevamente, quiero dejar bien claro esto para cerrar este punto y continuar. El hoy se refiere a ese momento o ese significado de Cristo como rey, sacerdote, intermediario, Mesías para nosotros. Ese es en su encarnación, en su resurrección, en su exaltación como hombre, no como divino. Cristo es ese engendrado como divino eternamente. No tiene un principio ni tiene un fin. Habíamos dicho que Cristo es la gloria, el resplandor de su gloria. ¿Cuándo Dios ha dejado su gloria? ¿Cuándo Dios ha estado sin su gloria? Nunca. Por ende, Cristo siempre ha estado y siempre ha existido. Entonces, Él es rey mesiánico, el Hijo entronizado. No como el inicio de una existencia, sino como un reflejo de quién es Él eternamente. Al entender la naturaleza de Cristo, ya les digo, es importante. El Hijo es Dios, por tanto, merece adoración. Y esto nos lleva al segundo punto. Esto afirma el segundo punto. El Hijo merece adoración. Fíjense lo que dice el versículo 6. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Ningún ángel es digno de adoración. ¿Quién entonces es digno de adoración? Dios mismo. Ningún ser creado es digno de adoración, como ya les dije. La adoración en la encarnación de Cristo es una señal evidente de su doble naturaleza. Cuando estamos hablando de la encarnación, es decir, cuando el primogénito fue mostrado al mundo, ¿verdad? Se refiere a su encarnación. Él tomando carne, tomando cuerpo humano, ¿verdad? Se hace hombre. En esa encarnación, Él no deja quién es Él.
Él no pone en pausa, como muchas veces algunos dicen por ahí, bueno, cuando Cristo viene en esa unión hipostática, que para nosotros también es otro concepto que no podemos comprender a su totalidad, cómo la divinidad y la humanidad están ahí juntas como dos naturalezas, pero es una sola persona. Eso para nosotros también se nos explota el cerebro, ¿verdad? Porque no podemos comprender esa realidad, pero es la realidad de las Escrituras nuevamente. O sea, cuando eso sucede, Él no pone en pausa quién es Él. Él sigue siendo Dios. Esa es la razón por la cual Dios manda a todos los ángeles, sin equivocación, a adorarle. Porque los ángeles no sirven a un hombre o no adoran a un hombre en este sentido. Adoran a Dios mismo. Ese es el sentido acá, en la comparación con los ángeles. Ningún ángel es digno de adoración. Cristo sí es digno de adoración. Ahora, es hombre sin dejar de ser Dios. Por eso es el sentido de adorar. Dios no puede llamar a adorar algo fuera de Él que no sea Él mismo. ¿Verdad? Por eso es que Cristo es su naturaleza, pero es la segunda persona de la Trinidad la que se encarna. De hecho, el mandato está dado del Padre diciendo: adoren a mi Hijo. Los ángeles no sirven a hombres ni adoran sino a Dios, sino al Dios de Dios. Y eso lo vemos, hermano, plasmado en todas las Escrituras. Dios no comparte su gloria con nadie. En Mateo 4:10, Cristo dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Se lo dijo a Satanás. Entonces, solamente hay uno que merece adoración. Ese es Dios. ¿Cómo entonces Cristo puede ser adorado si no es Dios? Si es un ser creado. No puede ser. No tiene ningún tipo de validez. Isaías 42:8 dice más o menos: yo Jehová, mi gloria no la daré a otro, ni mi alabanza a esculturas. Es decir, en caso de cualquier tipo de creación, Dios, nada de lo que Dios merece puede ser atribuido a algo que ha sido creado. Ahora, estos pasajes y muchos más en las Escrituras enseñan que solo Dios es digno de ser adorado. Ahora, ¿qué significa esto? Que Dios es digno de ser adorado. Eso es lo que significa. La adoración a Dios no inicia con sus obras, como muchas veces pensamos, y esa es nuestra relación muchas veces con Dios. Yo adoro a Dios en virtud de lo que Él me da o lo que Él hace. Eso muchas veces en nuestra inmadurez, en nuestro propio pecado de pensar erróneamente acerca de Dios, en nuestra debilidad, muchas veces lo hacemos. Oh Señor, yo te sirvo si tú me bendices, si tú me sanas, yo te voy a servir. Como muchas veces he escuchado ese tipo de testimonio, ¿verdad? Y Dios me sanó y ahora yo le sirvo. Eso no funciona así. Está sirviendo a un Dios equivocado. Dios no negocia su bendición. Dios nos bendice solamente por uno solo, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario lo que ningún hombre puede pagar con su propia sangre. Entonces, si Dios nos bendice a nosotros, es por Cristo, no por nosotros. No es por ningún trato que nosotros podamos hacer con Dios. Señor, si tú salvas a mi hijo, yo voy a hacer esto. Y si tú me das y me bendices, entonces yo te voy a prometer. No, esa no es la base de nuestra relación con Dios. Nuestra base de relación con Dios y la adoración a Dios es porque Él es digno. Más allá de lo que Él hace. Dios no tiene que salvarnos para que nosotros le adoremos a Él. De hecho, cuando Él se presente, toda rodilla se doblará. No dice la rodilla de los creyentes. Dice toda rodilla. Reconocerán su majestad, reconocerán su poderío, adorarán a aquel que es digno. ¿Porque lo salvó? No, porque Él es digno. Aún Dios sentado en su trono, sin mover un dedo, hablando humanamente, para poder salvarnos a nosotros, Él sigue siendo digno de nuestra adoración.
Entonces, adoramos a Dios no por lo que Él hace, sino por quién es Él. Porque quién es Él, Él hace. Y entonces es esa relación hermosa que existe entre quién es Él y lo que Él hace, lo que nos lleva a nosotros, ¿verdad? El salmista decía, innumerable es contar tus maravillas, ¿verdad? Y Juan también decía en su evangelio, es imposible tener en cuenta escribir todos los milagros que Cristo hizo. Pero Él lo hace, hermanos, porque ¿quién es Él? ¿Por quién es Él? Él no se convierte en Dios por las obras que hace. Él es Dios antes de la creación. Él es digno de adoración antes de la adoración. Él no necesitaba nada ni nadie que lo adorara. Él es satisfecho en sí mismo. Por eso es que el Hijo es digno de adoración. Aquel que merece adoración, aquel que Dios llama a adorar, es porque es digno en sí mismo. Y eso solamente es Dios. Hermanos, esto es algo glorioso. Entender esto es algo glorioso. Ahora, esa majestad, eso quién es Él, y esas obras lo llevan entonces a decir, en el versículo 7, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. El cetro de equidad es cetro de tu reino. Su reinado es para siempre. Él obtuvo las naciones por herencia. Dios se las dio ahora a Él por lo que Él hizo, pero por lo que Él hizo, que representa quién es Él, que es Dios mismo. Él ha ganado todo lo que Dios le ha dado. Fíjense qué trabalengua estoy formando acá, pero esa es la realidad. Esto no es sencillo, hermanos, sencillo. Solamente Cristo, solamente el Hijo podía hacer lo que Él hizo. Tomar forma de hombre, carne, hombre de hombre, siendo Dios de Dios, para morir en la cruz por el perdón de aquellos que no lo merecen, solamente Él. Eso más nadie lo puede hacer. Ningún ángel del cielo lo puede hacer. Ninguno puede tener el dominio de todas las cosas porque no es digno. El único que se puede presentar en el cielo y abrir los sellos es el Cordero de Dios. Él es digno. Él es digno. No hay otro. Por eso su reinado no tiene fin. Ese es el cumplimiento de la promesa a David. Tu casa nunca le faltará rey. Y eso es cumplido en Cristo. Su reino es para siempre. Ahora, evidentemente esto es en su humanidad, en su encarnación, en su función como mediador entre Dios y los hombres. Él gana ese derecho. Eso tenemos que también tenerlo en cuenta. Ahora, esto nos lleva, hermanos, a pensar en ese buen pastor que dio su vida por las ovejas. El único que complace al Padre es el Hijo. No hay otro. No pensemos ni por un momento que hay algo en nosotros que complace a Dios. Es Dios mismo quien se complace a sí mismo. Por eso es que Él no necesita adoración. El hecho de que nosotros le adoremos a Él es una bendición. El hecho de que nosotros obedezcamos a Dios es una bendición. Él no necesita nuestra obediencia. No la necesita. Pero sin embargo, ¿quién es Él? Ese Dios de amor, ese Dios perfecto, ese Dios que es simple, ha creado. ¿Para qué? Para que su creación contemple lo bueno, majestuoso y glorioso que es Él. Y Él lo ha dado a compartir con cada uno de nosotros, que hoy nosotros podemos decir, gloria a Dios. Y esa es la realidad de nuestra existencia como creyentes. Y no hay salvación sin ese Cristo. No la hay. Por eso, hermanos, que esto debemos aplicarlo en nuestras vidas, reconociendo la dignidad
Cristo solamente es digno. Él es de naturaleza de Dios. Él es Dios de Dios. Cristo es digno. Nos sometemos a su voluntad. Creemos sus promesas. Ya no porque necesitamos. Yo necesito. En el caso de que voy a ganar algo de Dios. Yo necesito algo de Dios, entonces quiero ser obediente a Dios. Como dice un hermano que amamos mucho, decir que obedecemos a Dios, que en la obediencia hay bendición, ¿verdad? Lo separamos de esa bendición y la obediencia, cuando la verdadera bendición es obedecer a Dios, porque Él es digno. El día que dejemos de pensar en que tendremos recompensa cuando obedecemos a Dios, y esa es la bendición que esperamos, y entendamos que obedecer a Dios es una bendición, entonces vamos a cambiar muchas cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya no obedecemos para ganar algo de Dios. Obedecemos y creemos porque nos complace. Y eso es una bendición. Cuando usted obedece a Dios, su corazón regenerado glorifica a Dios. Y tu espíritu lo sabe. Y se regocija y adora a Dios por eso. Porque nosotros, hermanos, somos indignos, pero Él es digno. Oremos.